Saludo de manera muy cordial a todos aquellos quienes están compartiendo con nosotros en este espacio de reflexión en momentos previos a la despedida del Santo Sábado. Estamos estudiando el libro Maranata, el Señor viene. Y el tema de hoy lleva por título Tuercen las Escrituras. Y este tema está basado en el texto de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vamos a dar lectura a lo que nos dice la palabra de Dios. Como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta acá de que Pedro es quien está escribiendo estas palabras, y Pedro nos está hablando de alguien en específico, que no lo dice el versículo 16, pero sí lo explica el versículo 15, que es importante leer el versículo anterior. Vamos a ver qué nos dice. Para entender el 16 tenemos que leer el versículo anterior. Y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces vemos acá que Pedro nos está hablando acerca de Pablo, dice nuestro amado hermano Pablo, quien según la sabiduría que le ha sido dada por Dios ha escrito, y acá menciona que entre las epístolas de Pablo, entre sus cartas, Pedro menciona que hay algunas cosas difíciles de entender, ¿ya? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando leemos a Pablo, cuando leemos sus epístolas, no es algo tan sencillo que de buenas a primeras uno las entiende, las comprende de manera inmediata. Hay que estudiar un poquito más, hay que indagar, hay que dedicar un poco más el intelecto, tiempo, oración para poder entender las epístolas de Pablo. Acá es interesante que Pedro no dice que es imposible entenderlas, ¿ya? Eso es importante, hermano, no es imposible entender las epístolas de Pablo. Lo que sí es un poco difícil, en algunos casos, entenderlas. Pero ¿para quiénes específicamente? Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, ¿ya? ¿Quiénes son los indoctos? Si uno busca en el diccionario, los indoctos son, va a salir ahí sin instrucción, falta de capacitación, incultos, dicen algunas otras definiciones. Entonces, los indoctos, ¿quiénes vendrían siendo? No lo podemos aplicar de manera tan literal porque recordemos que para entender, para comprender la Biblia, que es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, necesitamos ser instruidos, ser capacitados por el Espíritu Santo para poder entenderlas y comprenderlas. No es cualquier libro, no es cualquier libro en donde dependo solamente de mi intelecto, de asociar cosas, de conectar cosas, de entender, de comprensión de lectura, ¿ya? No es cualquier libro la Biblia. Para comprender algo espiritual debemos tener una mente espiritual, o sea, el Espíritu Santo debe capacitarnos e instruirnos para poder comprender sus enseñanzas. Entonces acá cuando habla de indoctos, en realidad son personas faltas de instrucción del Espíritu Santo. Él es nuestro instructor para comprender la Biblia. Él es el que nos capacita para entender las Sagradas Escrituras. Entonces los indoctos son ellos, ¿no?
los que les falta la instrucción del Espíritu, les falta la capacitación del Espíritu Santo, la iluminación que el Espíritu Santo da a la mente. Y también dice, aparte de indoctos, dice inconstantes, ¿ya? O sea, se requiere perseverancia, que se requiere constancia, se requiere dejar un tiempo, dedicar tiempo para poder comprender y que el Espíritu Santo vaya iluminando a través de otros pasajes de la Escritura para poder comprender ciertos textos, ¿ya? Aquí no es que rápidamente eh, voy a entender y voy a comprender lo que dice, lo que me quiere decir Dios, ¿ya? Es por eso que muchas veces los inconstantes son los que rápidamente ya dejan de estudiar, dejan de escudriñar y quieren rápidamente obtener una interpretación del texto que están estudiando. Y dice que estas personas tuercen las Sagradas Escrituras, ¿ya? ¿Cuándo es que se tuerce algo? Cuando algo está derechito, cuando algo está recto, nosotros queremos torcerlo, ¿cierto? Y lo forzamos a cambiar del estado recto y derecho en el que está. Lo mismo pasa con la Biblia. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, en donde el torcer las Sagradas Escrituras es aquello que derecho, aquello recto que Dios ha dejado, se trata de forzar para llevarlo a otra situación, a otro estado. Y es interesante lo que dice el final de este texto, dice, y esto dice para su propia perdición. Esto es muy triste, hermanos, porque la Biblia, la palabra de Dios que fue dejada por Dios, esta carta de amor que Dios nos envió, es precisamente para que no nos perdamos. Es para nuestra salvación, para que seamos salvos. Están en la palabra de Dios, Dios dejó todo lo necesario, todo lo esencial para nuestra salvación. Pero es para salvación, no para perdición. Entonces, acá los indoctos e inconstantes, al torcer las escrituras, lamentablemente no cumplen el propósito para el cual Dios dejó las escrituras, sino todo lo contrario, van a la perdición. Hermanos, y quisiera compartir con ustedes algunos párrafos del Espíritu de Profecía, el libro Maranata. El Señor viene donde dice, tuerce las escrituras, dice la teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen, es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma del que la recibe. De aquí que trate siempre de sustituirla con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio. Hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado a mucha gente, yo he escuchado a muchas personas que dicen, no importa lo que uno crea, no importa lo que uno piense, no importa las diferencias de doctrinas, de conocimiento de la Biblia, si adoramos al mismo Dios. Todos adoramos al mismo Dios. Yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado también. Todos adoramos al mismo Dios, por lo tanto todos somos uno, no hay ningún problema. Hermanos, la teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito dan a Satanás. ¿Por qué? Porque tiene a las personas engañadas, confundidas, y la Biblia dice, la verdad os hará libres. O sea, si no comprendemos la verdad, si estamos engañados, estamos en el error, no tendremos esa libertad en Cristo que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso dice, bien sabe él, Satanás, que la verdad recibida con amor santifica el alma. O sea, nos va cambiando, nos va transformando la palabra de Dios, la verdad recibida en el corazón. Es por eso que él siempre trata de sustituir la verdad con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio que no es el que Dios ha dejado escrito en su palabra. Es por ello, hermanos, que es importante prestar atención a este texto de 2 de Pedro 3:16. O sea, no ser nosotros esos indoctos e inconstantes, o a veces
nos conformamos, decimos que nos conformamos con que desde el púlpito poder entender ciertos pasajes de la Biblia que son un poco más difíciles, pero nosotros deberíamos dedicar tiempo a la oración, a la meditación, al estudio concienzudo para poder comprender textos que son un poco más complejos y más difíciles. Dice el siguiente párrafo: las interpretaciones vagas y fantásticas de las Santas Escrituras, así como las muchas teorías contradictorias respecto a la fe religiosa que se advierten en el mundo cristiano, son obra de nuestro gran adversario, que trata así de confundir las mentes de suerte que no puedan descubrir la verdad. Hermano, Satanás trata por todos los medios de nublar nuestra mente, de ponernos un velo en los ojos para no comprender las verdades que están contenidas en la palabra de Dios. Es por ello que hay muchas interpretaciones vagas, dice acá, y fantásticas de las Santas Escrituras. Interpretaciones que totalmente raras, interpretaciones que no tienen nada que ver con lo que Dios realmente está diciendo en su palabra y que quiere que nosotros comprendamos. Dice: y la discordia y la división que existe entre las iglesias de la cristiandad se deben en gran parte a la costumbre tan general de torcer el sentido de las Sagradas Escrituras con el fin de apoyar alguna doctrina favorita. Hermanos, y acá yo creo que todos coincidimos, lo que dice nuestra hermana Juay acá, de que tantas iglesias que hay hoy en día, tantas iglesias, innumerables, y cada vez van saliendo más y más denominaciones, más iglesias, va creciendo el número de iglesias a nivel mundial. ¿A qué se debe todo esto? Tanta división, tanta iglesia que van haciendo constantemente. Acá lo dice claramente: a la costumbre tan general de torcer el sentido de las Sagradas Escrituras con el fin de apoyar alguna doctrina favorita. O sea, por ejemplo, en una iglesia yo no estoy de acuerdo con tal doctrina, ¿cierto? Y me hago mi propia iglesia. Busco pasajes bíblicos, ¿cierto? Que avalen mi pensamiento, lo que yo creo, mis prejuicios, y creo una nueva iglesia. Y después yo tengo otra doctrina, otra iglesia. O la Biblia habla algo, la Biblia da una orden que a mí no me gusta o que no cuadra con mi vida, no la quiero vivir, y por lo tanto busco textos que apoyen mi teoría y asimismo voy ganando adeptos a personas que vayan creyendo mi falsas enseñanzas, mis falsas teorías, y así se van creando innumerables iglesias. Hermanos, vemos cómo Satanás trabaja con esto de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Dice así: en lugar de estudiar con esmero y con humildad de corazón la palabra de Dios, con el objeto de llegar al conocimiento de su voluntad, muchos procuran descubrir algo curioso y original. Hermanos, es así. Muchos quieren descubrir nuevas teorías, cosas curiosas, cosas originales, traer cosas originales, pero se apartan del así, dice el Señor. Se apartan del conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso que acá dice: en lugar de estudiar con esmero y con humildad de corazón la palabra de Dios, simplemente la estudian para satisfacer su curiosidad, para traer cosas originales a, a la mente y a los pensamientos de los hombres, cosas modernas, cosas que concuerden con el pensamiento humano actual, etc. Y por eso, hermanos, que hoy en día vemos, por ejemplo, de que incluso hasta la práctica del homosexualismo y lesbianismo son apoyadas muchas veces con textos de la palabra de Dios. Muchas veces, para defender estas prácticas y traer más adeptos a la verdad, se buscan textos en diferentes partes de la Biblia que supuestamente avalan
estas prácticas y son supuestamente aprobadas por Dios. Hermanos, sin embargo, si se estudiara la Biblia con esmero, con humildad de corazón, para ver lo que realmente Dios me quiere decir en su palabra, tendríamos una nueva comprensión de la verdad. Dice, con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de las Sagradas Escrituras aislados del contexto. No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizá hubiese probado todo lo contrario. Hermanos, muchas veces pasa esto. Acá surge lo que es como la mutilación del texto, porque ni siquiera se deja el versículo completo, sino que se omite la segunda parte o se omite la primera parte del versículo o lo que está entre medio, pero solamente una parte del texto se concibe como la verdad y el resto se obvia. Hermanos, no puede ser así. Y hay muchas veces que nosotros cometemos también este error incluso para sostener o para defender alguna doctrina que tal vez es válida, es verdadera, pero muchas veces nosotros también tenemos esa tendencia a citar un texto y citar solamente una partecita del texto. La primera parte, es cierto, que concuerda con el pensamiento o la doctrina bíblica con la cual yo quiero defender o la que yo quiero avalar. En cambio, y siempre hay que tener en cuenta el texto completo. Incluso acá nos dice, ¿no?, de que hay quienes toman pasajes de la Escritura aislados del contexto, ¿ya? Hay ciertas prácticas, buenas prácticas de interpretación que siempre deberíamos tener. Por ejemplo, no podemos llegar y tomar un texto aislado y hacer de ese texto una doctrina, ¿ya? Siempre hay que estudiar el texto que está antes, el texto que está después, qué contiene el capítulo completo, qué contiene el libro completo, cuál es el objetivo, el mensaje que trae ese libro en su plenitud, y también, obviamente, analizar estos textos a la luz de otros pasajes de las Escrituras, complementarlos con el Antiguo Testamento, con otros textos del Nuevo Testamento, y así el Espíritu Santo va iluminando y va dando luz, va arrojando luz para comprender esos textos, pero nunca debemos dejar un texto completamente aislado y hacer de este texto una doctrina. Es importante también, hermanos, de situarnos muchas veces en el contexto histórico, ya en el que fue dicho ese texto, la cultura, el objetivo, a quién fueron dirigidas esas palabras originalmente en un comienzo. Estudiar el contexto histórico para poder recién interpretar y llegar a una interpretación correcta para nuestros días. Dice acá también, con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Por ejemplo, el mismo hecho de ser salvos por gracia. ¿Qué significa ser salvos por gracia? ¿Significa que no deben haber buenas obras en mi vida? ¿Significa que con eso tengo licencia para pecar, para transgredir la ley de Dios, para hacer lo que se me dé la gana, porque total Jesús ya murió, ya me salvó y ya me perdonó de mis pecados? ¿Es eso lo que nos quiere decir el apóstol Pablo en sus epístolas? ¿O nos quiere decir que esa gracia es capaz, tiene poder para ponerme a mí en armonía con Dios, con sus preceptos, con sus leyes, con sus mandamientos? No solo me perdona, sino que también me rehabilita, me restaura y me lleva a obedecer los preceptos y los mandamientos de Dios. Dice también, otros dotados de viva imaginación toman figuras y símbolos de las Sagradas Escrituras
y los interpretan según su capricho, sin parar en que la Escritura declara ser su propio intérprete, y luego presentan sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. Hermanos, nosotros sabemos que Jesús habló en parábolas. Hay muchas parábolas que, que Jesús, que Jesús relataba, ¿cierto? Cuando estuvo en esta tierra. Y Jesús, la mayoría de las veces, él daba a conocer qué significaba cada cosa. ¿Qué era esa ovejita? O la parábola del sembrador, la semilla. ¿Qué significaba la que caía entre espinos? La que caía en buena tierra, la que caía entre piedras, entre pedregales y todo eso. Y así hay otras parábolas también en las cuales si uno, como dice acá, echa a volar supuestamente su imaginación, empieza a interpretar de acuerdo a sus propias convicciones y de acuerdo a sus propios pensamientos qué quiere decir cada cosa. No, yo también puedo decir que esta semilla significa tal cosa y que esto que dijo Jesús, esta oveja es tal cosa, etcétera. Entonces, mucho cuidado ahí, hermanos, porque no es nuestra imaginación, no es nuestro pensamiento. La escritura es su propio intérprete. Un texto se interpreta con otro texto o con otros textos, otros pasajes de la escritura, y no podemos llegar y presentar extravagancias como enseñanzas de la Biblia, eh, cosas que están totalmente opuestas, por ejemplo, a otras cosas que dice el Antiguo Testamento, o otros pasajes que refutan la nueva interpretación que obtuve. Dice, siempre que uno se da al estudio de las Escrituras sin estar animado de un espíritu de oración y humildad, susceptible de recibir enseñanza, los pasajes más claros y más sencillos, como los más difíciles, serán desviados de su verdadero sentido. Hermanos, ¿cuál es mi motivación para estudiar la palabra de Dios? ¿Cuál es el espíritu que manifiesto cuando, cuando tomo la Biblia y quiero hojear sus páginas? ¿Qué es lo que me anima? ¿Qué espíritu me anima a estudiar la palabra de Dios? Dice que si no estamos animados por un espíritu de oración y de humildad, los pasajes más claros, los versículos más sencillitos y más claros, vamos a ser desviados de el verdadero significado y el verdadero sentido de esos textos. Tanto los más fáciles y sencillos como los más difíciles. Hermanos, cuán importante entonces es más que mi conocimiento, más que mi capacidad intelectual, más que todos los estudios que he podido tener, es el ánimo con el que voy a estudiar la palabra de Dios. Espíritu de oración y humildad son esenciales. Rogar al Espíritu Santo, que es nuestro instructor, para que nos enseñe y nos ayude a comprender su palabra, nos ayude a comprender en realidad la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí, a mi vida? La palabra de Dios dice, es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. Hermanos, si nos está costando mucho entender algo, si llevamos un buen tiempo y todavía no entendemos, hermanos, tal vez nos está faltando esto, espíritu de oración. A veces, tal vez cometemos el error, el grave error de tomar la palabra de Dios sin oración y comenzamos a leer, comenzamos a estudiar la lección de escuela sabática, los testimonios, la palabra de Dios, sin haber orado en primer lugar. Hermanos, ese es uno de los errores más graves, porque no vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios en este estudio. Estamos siendo guiados por otro espíritu. Pero como dice acá, la palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración y con humildad. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Acá hay una preciosa promesa, hermanos.
Hay muchas personas que quizá no tienen grandes estudios, no han logrado terminar quizá, no sé, la enseñanza media o muchos estudios a los que hemos llegado nosotros, otras personas no los han tenido. Pero acá hay una preciosa promesa en la Biblia que toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Hay un texto en la Biblia también que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios comprenderá si realmente es la doctrina o si hablo por mi propia cuenta. O sea, el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que con sinceridad busca a Dios, con humildad, con oración, con el deseo de ser iluminado por el Espíritu Santo, va a comprender sí o sí la palabra de Dios y la verdad de Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque el enemigo está al acecho. Y dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Si no, vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, con espíritu de oración y humildad, vamos a ser desviados de la senda correcta. Si no dedicamos tiempo también, estudio, perseverancia, constancia, y no pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine también, ser capacitados, ser intuidos por Él, vamos a ser desviados de la senda correcta y de seguro vamos a estar entre ese grupo de los indoctos e inconstantes que vamos a estar torciendo las escrituras y la palabra de Dios de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestros prejuicios. O por ejemplo, ir a la Biblia, yo tengo tal idea, tal pensamiento y yo creo que es así. Y voy a la Biblia y me pongo a buscar todos los textos que me ayuden a... todos los textos que avalen mi idea o lo que yo pienso, esa idea preconcebida que ya tengo. No podemos ir a la Biblia de esa forma. Debemos ir a la Biblia con un espíritu de un niño dispuesto a aprender por Dios, dispuestos a que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en este estudio y nos revele realmente cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanos, que Dios nos ayude para que en esta nueva semana que ya estamos comenzando, podamos ir a la palabra de Dios, pero de esta forma, con espíritu de oración, humildad, pidiendo al Espíritu Santo que nos capacite, que nos instruya y siendo fervorosos, constantes, perseverantes en el estudio, para que con un pasaje y con otro, el Espíritu Santo nos pueda revelar la voluntad de Dios a nuestra vida. Y así podamos enseñar también a otros lo correcto, podamos enseñar verdades y no errores en cuanto a la palabra de Dios. Este es mi deseo de oración, mis preciados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.